Se ve en la pantalla, chicos. Empezar el tema con una de las patologías bastante frecuentes en la emergencia y en la consulta externa de la especialidad. Y se refiere a la hemorragia de la primera mitad del embarazo. En esta foto, pues, se ve el único hospital de tercer nivel de Cochabamba, que es el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, donde todos nosotros hemos dado las primeras armas de estudiante, de internado y también de la residencia. Pues es un hospital que tiene muchos años, donde nos ha albergado a todos los médicos. Pues vamos a empezar con el tema sobre la hemorragia de la primera mitad del embarazo. ¿Qué entendemos sobre hemorragia? Es la pérdida hemática que ocurre a través de los genitales externos durante el curso de las primeras 20 a 2 semanas de gestación. ¿Qué significa esto? Cuando una paciente embarazada con un embarazo menos de 20 o 22 semanas refiere pérdida de sangrado por genitales externos, nosotros tenemos que pensar que se trata de una hemorragia de la primera mitad del embarazo. Ocurre entre 5 a 15% de todos los embarazos. ¿Y cuáles son las posibles causas de estas hemorragias de la primera mitad del embarazo? Tenemos causas obstétricas y causas no obstétricas. ¿Y cuáles son las causas no obstétricas? Son por traumatismos o lesiones en el tracto genital, por posibles infecciones genitales, también puede haber sangrado, por pólipos, el cáncer de cérvix, hiperplasia y cáncer endometrial y miomas uterinos. ¿Y cuáles son las causas obstétricas? Entre las causas obstétricas vamos a hablar de aborto, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora, te escucho. Perfecto. Entonces, dentro de las causas obstétricas está el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica, que ahora los vamos a desarrollar estas causas obstétricas. Muy bien. ¿Cómo definimos aborto? Aborto es la interrupción espontánea o provocada del embarazo, donde el producto de la concepción no es capaz de sobrevivir en el medio externo. Eso es aborto. Y siempre debemos tomar en cuenta la edad gestacional. Esta interrupción debe ocurrir en aquellas mujeres que están con un embarazo menos de 20 o 22 semanas. Según la Organización Mundial de la Salud, define aborto como todo aquel embarazo que se interrumpe cuando el feto pesa menos de 500 gramos. Y eso más o menos corresponde a las 22 semanas. Es por esta razón que hablamos de aborto antes de las 20 o 22 semanas. Es la causa más frecuente de hemorragia del primer trimestre. Cuando una paciente refiere sangrado en el primer trimestre, lo primero que tenemos que pensar en una posibilidad de que se puede tratar
de un aborto. Y la mayoría de estos abortos espontáneos ocurre en embarazos menos de 12 semanas. O sea, son abortos precoces. Y el 80% de estos abortos precoces va asociado a alteraciones genéticas. Es decir, que los abortos espontáneos precoces ocurren generalmente porque el embrión viene con algunas alteraciones genéticas o malformaciones. Entonces, la naturaleza es tan sabia que va eliminando productos que no van a sobrevivir. A eso llamamos aborto espontáneo. ¿Cómo clasificamos el aborto? Vamos a clasificar de acuerdo a su etiología y de acuerdo a la edad gestacional. De acuerdo a la etiología, vamos a hablar de un aborto espontáneo y de un aborto provocado. ¿Cuándo decimos que es un aborto espontáneo? Cuando es de causa natural, cuando no interviene un médico o la misma paciente o una partera, ¿no? Que pueden realizar los abortos provocados. Y aborto provocado es cuando hay una intervención. Y este aborto provocado puede ser terapéutico, que es legal, o ilegal. Y cuando el médico realiza un aborto provocado, terapéutico, realiza cuando nosotros queremos preservar la vida de la madre. Y esto ocurre generalmente cuando las madres tienen enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus o cardiópatas de grado 4 que no van a poder sobrellevar un embarazo. En esas situaciones, pues se puede realizar un aborto terapéutico para salvar la vida de la madre. También se usa el término de eugenésico. ¿Cuándo se realiza este aborto terapéutico eugenésico? Cuando encontramos en el feto malformaciones que son incompatibles con la vida. Por ejemplo, puede existir un anencefálico. Entonces, ese feto puede llegar a un embarazo a término, pero es incompatible con la vida. Entonces, esos fetos con grandes malformaciones, pues tenemos que interrumpir. También podemos hacer un aborto terapéutico electivo. ¿Cuándo? Cuando ocurre, por ejemplo, en violaciones. Y eso es decisión de la madre. Y todo este procedimiento siempre se debe realizar con un consentimiento informado y con un juez. Porque no se olviden que esta situación puede llevarnos como médicos a una cuestión legal. Ok, otra clasificación de acuerdo a la edad gestacional, hablamos de un aborto temprano y de un aborto tardío. ¿Cuándo hablamos de un aborto temprano? Cuando ocurre en gestaciones menores de 12 semanas. Y cuando hablamos de aborto tardío, cuando ocurre en gestaciones mayores de 12 semanas. Es por esta razón que nosotros debemos sacar la edad gestacional con el último periodo, con la fecha del último periodo menstrual, y si la paciente no se acuerda la fecha de su último periodo menstrual, pues estamos con la ayuda de la ecografía. A través de la ecografía, nosotros podemos sacar la edad gestacional. Bien, también tenemos que conocer el término de aborto recurrente. ¿Qué significa
significa eso? Es cuando hay una pérdida de más de 2 abortos consecutivos. Actualmente se está usando el término de aborto recurrente, que antes se usaba el término de aborto habitual. Bien, ahora vamos a entrar a la evolución clínica del aborto, es decir, a las formas clínicas del aborto. ¿Cuáles son esas formas clínicas? La amenaza de aborto, el aborto en curso o evolución, el aborto inminente, el aborto inevitable, el aborto incompleto, el aborto completo, el aborto séptico y el aborto diferido. Cuando una paciente embarazada, menos de 20 o 22 semanas, y refiere sangrado y refiere dolor, pues nosotros tenemos que pensar en todas estas posibles formas clínicas de aborto. Bien, aquí les traje una imagen para poder diferenciar las diferentes formas clínicas del aborto. Por ejemplo, en una amenaza de aborto, vean ustedes la diferencia en las modificaciones del cuello uterino. Una amenaza de aborto va a estar con el cuello uterino cerrado, solo sangrado y dolor. Un aborto en curso, fíjense, el cuello uterino va a estar dilatado. En un aborto inevitable, también va a estar dilatado y va a haber eliminación de líquido, porque se han roto las membranas coreamnióticas. Y un aborto completo, que ha eliminado completamente el embrión y las membranas. Y un aborto incompleto es donde ha quedado algo de restos en la cavidad y el cuello está dilatado. Y un aborto retenido es que el bebé está en la cavidad uterina, está muerto, sin actividad cardíaca y el cuello uterino está cerrado. Entonces vamos a desarrollar cada uno de estas formas clínicas. Vamos a ver cuál es la clínica, cómo se llega al diagnóstico y cuál es la conducta a tomar. Más adelante vamos a tocar ese punto. Bien, ahora vamos a hablar la etiología del aborto. ¿Por qué se producen los abortos? Se producen por causas ovulares, se producen por causas orgánicas y por causas ambientales. Ahora vamos a hablar sobre las causas ovulares, que es responsable de un 60 a 80% del aborto. ¿Y cuáles son esas causas ovulares? Las anomalías cromosómicas y genéticas, los factores hereditarios, los gametos anormales y el asincronismo de la fecundación. ¿Y cuáles son las causas orgánicas? Dentro de las causas orgánicas vamos a mencionar las infecciones, el TORCH, la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual. Pues nosotros tenemos que investigar en la anamnesis estos cuadros infecciosos y también los problemas de endocrinológicas, como una diabetes mellitus, una insuficiencia del cuerpo lúteo. Eso significa que produce poca cantidad de progesterona y por lo tanto la paciente puede cursar con una amenaza de aborto. El hipotiroidismo. Dentro de las causas médicas, la hipertensión, las nefropatías, las cardiopatías, y dentro de las funcionales pueden ser las anomalías uterinas. O sea, esto se refiere
por ejemplo, al útero didelfo, bicorne, las incompetencias ismicocervicales, los miomas uterinos y las sinequias. Todo ello puede llevar a un aborto. Las causas inmunológicas, como el síndrome antifosfolipídico, el lupus eritematoso sistémico, la incompatibilidad sanguínea y las trombofilias. También puede provocar aborto las causas psicológicas y la edad avanzada de la mujer. Y dentro de las causas ambientales, podemos mencionar a los fármacos, al misoprostol. Ya actualmente muchas adolescentes, muchas mujeres están cursando con un embarazo, principalmente no deseado, acuden al misoprostol. Drogas teratogénicas y las drogas ilícitas también pueden causar aborto. Los tóxicos como el mercurio, arsénico y fósforo, traumas, accidentes, violencia de género, que actualmente está muy elevado, la violencia de género, ¿verdad? Y también las carencias nutricionales. Entonces, cuando nosotros tengamos una paciente con sangrado y dolor y damos el diagnóstico de aborto, tenemos que pensar en todas estas causas para buscar cuál es la causa del aborto. Muy bien, ahora vamos a desarrollar la clínica de la amenaza de aborto. La paciente va a presentar amenorrea. Toda paciente que está en edad fértil y no presenta regla o menstruación durante 3 meses, debemos pensar de que esa paciente está embarazada. Y para confirmar si hay embarazo o no, se debe pedir un laboratorio, ¿verdad? Que es una fracción beta cuantitativa o cualitativa. Si ese examen es positivo, la paciente está embarazada. Y se va a sacar la edad gestacional, no nos olvidemos de eso, para encasillar a esta paciente si se trata de un aborto precoz o de un aborto tardío. Una vez que hemos diagnosticado el embarazo y la edad gestacional, la paciente va a referir dolor en hipogastrio, dolor en bajo vientre. En la amenaza de aborto, el dolor es leve, no es severo. Y el sangrado es escaso. Va a presentar un sangrado genital escaso. Y obviamente, como la paciente está embarazada, va a tener síntomas presuntivos del embarazo. Una vez que yo he tomado la nota de estos 3 puntos mediante la anamnesis, mediante la confección de la historia clínica, voy a realizar el examen físico. En el examen físico, yo tengo que visualizar que evidentemente la paciente está con sangrado genital. Entonces, en la amenaza de aborto, hemos dicho que la cantidad de sangrado es escaso. Y para yo verificar el sangrado, ¿de dónde procede? Procede de la cavidad uterina, procede de la vagina, procede del cervix. Yo tengo que realizar una especuloscopía vaginal. O sea, yo voy a colocar el espéculo en la vagina de la mujer y voy a observar, 1, la cantidad de sangrado, el color de sangrado y de dónde está procediendo el sangrado. Y luego voy a hacer un tacto vaginal. ¿Para qué? Para yo determinar el tamaño del útero y para poder determinar los cambios cervicales. En una amenaza de aborto,
útero va a estar aumentado de tamaño según a la edad gestacional que corresponde. Y el cuello uterino o el cérvix uterino va a estar cerrado, largo y cerrado. Con todos estos datos, la paciente está con el diagnóstico de amenaza de aborto. Y voy a solicitar laboratorios. Todos los laboratorios que rutina, que ya saben ustedes, hemograma, glicemia, creatinina, grupo sanguíneo, RH, VDRL, y obviamente que va a tener la gonadotrofina coriónica, ¿no? La fracción beta de la gonadotrofina coriónica. Y luego, el examen importante, chicos, es la ecografía. ¿Para qué? Para yo determinar si ese embrión o ese feto está vivo. Y si está vivo, significa que está con una amenaza de aborto. Y si está muerto, si la ecografía me dice que el producto, el embrión o el feto está muerto, ya no va a ser una amenaza de aborto, va a ser un aborto retenido, porque el bebé, el embrión y el feto están sin latidos cardíacos. Bien, ahora vamos a entrar a otra forma clínica, que es el aborto en evolución, porque también en algunos libros indica aborto en curso. Este aborto en curso es una progresión, ¿ya? De la amenaza de aborto, cuando aumenta más el dolor, cuando aumenta más el sangrado, a pesar de todas las medidas que hagamos, va a entrar a la fase del aborto en evolución. Va a haber un aumento en la intensidad del dolor, aumento en el sangrado genital. Y puede tratarse de un aborto inminente o de un aborto inevitable. ¿Cuándo yo digo que es un aborto inminente? Cuando al tracto vaginal se encuentra dilatación cervical y con membranas ovulares íntegras. Y cuando digo inevitable, cuando dilatación cervical y membranas ovulares rotas. O también puede ser el cérvix cerrado y solamente puede haber pérdida de líquido ovular. Entonces ahí yo estoy frente al diagnóstico de un aborto inevitable. En estas dos formas clínicas, tanto en el inminente y en el inevitable, lastimosamente no podemos inhibir el embarazo. Entonces a estas pacientes las dejamos en evolución espontánea y luego procedemos al degrado uterino. Bien, ¿y qué es el aborto retenido? Ya hemos indicado que es la muerte del producto sin contracciones uterinas ni dilatación. Y llegamos a este diagnóstico por medio de la ecografía, donde nos va a confirmar la ausencia de actividad cardíaca. Muchas veces se llega a este diagnóstico con los laboratorios de rutina. La paciente acude a su primer control prenatal, la revisamos, está todo ok, se pide todos los exámenes complementarios que se debe pedir en el primer control, entre ellas está la ecografía, la paciente vuelve a su segundo control y ahí la ecografía indica que no hay actividad cardíaca. Entonces entramos frente al diagnóstico de aborto retenido. Entonces esta paciente debe ser hospitalizada, madurar el cuello uterino con misoprostol y luego realizar el legrado uterino. Bien, luego entramos a otra forma clínica, el aborto
consumado. Este aborto consumado significa que es un aborto incompleto. Ya se ha producido el aborto, ya ha eliminado el producto parcialmente, o los restos ovulares quedan retenidos en la cavidad uterina. ¿Y cómo yo voy a llegar al diagnóstico de un aborto incompleto? ¿Cuál es la clínica? ¿Qué va a referir la paciente que está con aborto incompleto? Dolor abdominal en hipogastrio, tipo cólico, sangrado genital persistente. A veces las pacientes refieren que han eliminado muchos coágulos y parecido a carne molida. Entonces uno ya tiene que pensar de que sí ha eliminado el embrión o el feto y algo de restos ovulares. Y cuando yo hago el examen o el tacto vaginal, yo voy a encontrar un útero con tamaño disminuido a la menorrea, porque eliminó el producto. Entonces el útero ya no va a estar con el tamaño normal que debería de estar, ¿verdad? Entonces va a ser un útero más pequeño. Y obviamente el cuello uterino va a estar dilatado, y en la dilatación yo voy a veces tactar los restos ovulares. Y para confirmar, se solicita una ecografía, y la ecografía nos indicará que hay presencia de restos ovulares. Y otro es el aborto completo. ¿Qué es el aborto completo? Es la expulsión total del producto y de restos ovulares con vaciamiento completo de la cavidad uterina. Esto es muy poco frecuente. Muy raras veces ocurre el aborto completo. ¿Y cuál es la clínica? La paciente que tenía ese dolor intenso, ese sangrado abundante, en el aborto completo va a cesar el dolor, va a cesar el sangrado genital. Y cuando yo realice un tacto bimanual para determinar el tamaño uterino, el útero va a estar pequeño y que va a impresionar de que no está gestante ese útero. El cuello uterino va a estar cerrado. Voy a pedir una ecografía y la ecografía indicará que el útero está libre y no hay restos ovulares. Bien, el aborto recurrente, hemos dicho que se trata de 2 o más abortos espontáneos consecutivos. Las pacientes con antecedentes de aborto recurrente, la posibilidad de lograr un embarazo viable luego de un aborto tiene la posibilidad de un 80%, de 2 abortos un 70% y de 3 abortos un 50%. Bien, luego vamos a hablar sobre el aborto séptico. El aborto séptico es la invasión microbiana de los restos placentarios del producto de aborto provocado. Cuando nosotros llegamos al diagnóstico de aborto séptico, chicos, debemos siempre pensar de que se trata de un aborto provocado, mientras no se demuestre lo contrario. No está asociado a otra causa. Mujer que acude a emergencia con sangrado, dolor, y el momento del tacto se trata de un aborto incompleto y tiene fiebre y hay mal olor en el sangrado, es aborto séptico. Mientras no se demuestre lo contrario, es un aborto provocado. Y este aborto séptico puede clasificarse de acuerdo a la afectación de las diferentes estructuras de la cavidad uterina. Se dice que es grado 1 cuando la infección está limitada solamente a la cavidad uterina. Es una metritis. Cuando esta infección se extiende a los anexos, o sea,
a las trompas, al ovario, parametrios y peritoneo pélvico, es un grado 2. Y el grado 3, cuando ya hay una diseminación fuera de la cavidad uterina. Esto ya es sepsis, esto ya es grave. Y cuando nosotros no diagnosticamos oportunamente, o cuando la paciente acude demasiado tarde a la emergencia, cuando se ha hecho un aborto provocado hace una semana, por ejemplo, y acude a la emergencia con todos los datos que hemos mencionado, fiebre, mal olor, y no hacemos una buena anamnesis, lo tomamos muy a la ligera, la paciente puede llegar a morir y puede llegar a tener el síndrome de Mondor. Este síndrome de Mondor se llega al diagnóstico con un buen interrogatorio, chicos. Tenemos que preguntar cuidadosamente las causas del aborto y las maniobras que ha usado para el aborto. Entonces, este síndrome de Mondor es producido por una bacteria que es el Clostridium perfringens. Y esto es mortal. La paciente con este síndrome va a presentar anemia, cianosis periférica, ictericia, hemólisis, hemoglobinuria, insuficiencia renal aguda. Y estas pacientes se mueren en 24 a 48 horas. Bien. ¿Cuál es el manejo general del aborto? Todas estas pacientes que presentan dolor, que presentan sangrado, están cursando con un embarazo de 20 y 22 semanas. ¿Cómo debemos manejar? Primero, debemos hacer una buena historia clínica. Segundo, hacer un buen examen físico. Hacer una especuloscopía, un tacto vaginal, para saber a qué forma clínica de aborto corresponde. Segundo, pedir todos los laboratorios necesarios. Y tercero, la ecografía. Bien, porque el resto de las formas de la amenaza de aborto se hospitalizan. En una amenaza de aborto podemos hacer un manejo ambulatorio y un manejo hospitalario. ¿Cuándo hacemos un manejo ambulatorio? Cuando la paciente presenta un dolor leve y un sangrado escaso. Entonces le vamos a indicar a la paciente que haga reposo en su casa, que evite las relaciones sexuales y debemos dar medicamentos para quitar el dolor, darle progesterona y pedir todos los exámenes complementarios. Ecografía, hemograma, glicemia, etc. Todo. Y se hace manejo hospitalario en una amenaza de aborto, ¿cuándo? Cuando la paciente está con mucho dolor, cuando el sangrado es abundante. Entonces, en esos casos, las pacientes con amenaza de aborto deben ser hospitalizadas. Bien. ¿Y cuál es la conducta quirúrgica del aborto? Se va a hacer un legrado uterino en aquellos abortos incompletos mayores de 12 semanas, los abortos inevitables, inminentes, abortos retenidos, un legrado uterino en mayores de 12 semanas. Y se va a hacer ameo, aspiración mecánica endouterina, en pacientes estables y en embarazos menores de 12 semanas. Eso quiero que se les quede claro. Bien, entonces con eso hemos terminado sobre aborto. Ahora vamos a entrar a otra causa de hemorragias del primer trimestre, que es el embarazo ectópico. ¿Qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico es la implantación y desarrollo del huevo fuera de la cavidad uterina. La incidencia del embarazo ectópico va de 0,5 a 2% de todos los embarazos. Y es mucho más frecuente en las multíparas.
se considera la primera causa de muerte materna del primer trimestre de gestación, si es que no hacemos un diagnóstico oportuno y una conducta adecuada. O también de la paciente. La paciente a veces acude muy tarde a la emergencia. Se llama heterotópico, el término se usa, embarazo heterotópico, chicos, cuando hay una coincidencia con un embarazo eutópico. O sea, muchas veces puede haber un embarazo en cavidad uterina y otro embarazo fuera de la cavidad. Pero esto es muy raras veces, pero puede ocurrir. Ustedes saben que en la medicina 2 más 2 no es 4. ¿Por qué se produce el embarazo ectópico? ¿Cuál es la etiopatogenia? Por los factores que van a afectar el transporte del óvulo hacia la cavidad uterina. ¿Y cuáles son esos posibles factores de riesgo que pueden afectar de que no se implante adecuadamente el óvulo fecundado? Los factores de riesgo son en aquellas mujeres usuarias de DIU. Es por esto, chicas, yo personalmente no les indico DIU a las mujeres nulíparas. Aquellas mujeres que nunca han tenido hijos, no es bueno usar como método anticonceptivo el dispositivo, porque a la larga no siempre, ¿no? Puede tener un embarazo ectópico. Otro factor de riesgo, infertilidad y la fecundación in vitro, también puede dar lugar, no siempre, un embarazo ectópico. Pero el factor de riesgo más frecuente es los antecedentes de procesos inflamatorios pélvicos. Las múltiples parejas sexuales o antecedentes de un embarazo ectópico previo, las cirugías tubáricas previas y la endometriosis. Estas son las posibles causas o factores de riesgo para el embarazo ectópico. ¿Cuáles son las localizaciones del embarazo ectópico? Para ello, se divide en formas tubáricas. Puede haber embarazos ectópicos tubáricos. ¿Por qué? Porque solamente se van a localizar a nivel de la trompa de falopio. O las formas no tubáricas, fuera de la trompa. ¿Cuáles son las formas tubáricas? Que es la más frecuente en un 98%. Ampular, ísmico, infundibular y cornual. Esas son las formas tubáricas. Y las formas no tubáricas, el embarazo ectópico cervical, ovárico, abdominal e intraligamentario. Pues aquí les traje un dibujo donde vamos a ver las diferentes localizaciones del embarazo ectópico. Hemos dicho las tubáricas. Las tubáricas son todo esto a nivel de la trompa, que va un embarazo ectópico infundibular, el ampular, que es el más frecuente, el ísmico, el ovárico y el cornual. Y los no tubáricos tenemos el embarazo cervical y el abdominal. Y el cornual, obviamente. Y el más frecuente de todos estos embarazos ectópicos es el ampular. Y el que se rompe precozmente es el embarazo ectópico ísmico. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el cuadro clínico del embarazo ectópico? ¿Cómo vamos a llegar a hacer el diagnóstico de embarazo ectópico y no confundirnos que se trate de una amenaza de aborto o de un aborto incompleto? Uno, a través de la anamnesis, debemos interrogar a la paciente en forma detallada. Muchas veces las pacientes van a presentar unos síntomas inespecíficos. Va a decir, bueno, tengo un poco de dolor, un sangrado escaso, pero nosotros tenemos que ser muy
requisitos en las preguntas. En un embarazo ectópico, el dolor va a estar localizado. ¿Dónde va a estar localizado el embarazo ectópico? Si es en la trompa derecha, habrá dolor en la fosa ilíaca derecha. Si es en la trompa izquierda, habrá dolor en la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Es un dolor progresivo, ¿no? Que va de lo más leve a lo más severo. Severo es cuando ya se rompe el embarazo ectópico. Por otro lado, va a haber el sangrado. El sangrado es bien característico en el embarazo ectópico, chicos. Es un sangrado escaso a goteo y oscuro. Es muy diferente en el aborto. El sangrado es rojo, rutilante, escaso, abundante. En cambio aquí es oscuro y poquito, spotting. Nosotros llamamos spotting, goteo. Y va a presentar los síntomas de embarazo, obviamente, de la paciente, ¿no? Náuseas, vómitos, etc. Entonces, ¿cuál es la tríada clásica para llegar al diagnóstico del embarazo ectópico? Dolor. A un principio, cuando el ectópico no se ha roto, va a haber dolor en una de las fosas ilíacas. Pero cuando el embarazo ectópico se ha roto, vamos a tener un dolor abdominal, vamos a tener un Blumberg, ya un Blumberg, un abdomen agudo. ¿Ok? Entonces, la tríada es dolor, amenorrea y sangrado genital. De sangrado genital ya hemos hablado las características. Examen físico. ¿Qué se encuentra al examinar a una paciente con un posible embarazo ectópico? Si el embarazo ectópico se ha roto, voy a encontrar signos de irritación peritoneal. Voy a encontrar una masa parauterina. Cuando yo haga un tacto vaginal, voy a encontrar una masa en uno de los anexos, ya sea derecho o izquierdo. Y un útero reblandecido de tamaño normal. Y si se ha roto el embarazo ectópico, obviamente va a haber compromiso hemodinámico. La paciente va a estar con hipotensión, palidez. Bien. En estas pacientes que están cursando un embarazo ectópico, ¿qué laboratorio se debe solicitar? Un hemograma completo, pruebas de coagulación. Tengo que pedir también la fracción beta cuantitativa. Esto me va a ayudar mucho, chicos. Cuando la fracción beta cuantitativa es mayor a 1500 y en la ecografía que yo pido no hay la gestación intrauterina, o sea, no veo el saco gestacional, entonces yo debo sospechar de un embarazo ectópico. Porque con la fracción beta cuantitativa es positivo. Y si es positivo, hay ese embarazo. Y si la ecografía que solicité no hay gestación en cavidad uterina y la fracción beta cuantitativa es mayor a 1500, ojo, está pasando algo. El embarazo no está en cavidad, entonces tengo que sospechar de que se trata de un embarazo ectópico. ¿Ok? Ahora, cuando la fracción beta cuantitativa es menos de 1500 unidades y ecográficamente igual no hay saco gestacional, entonces yo tengo que volver a pedir la fracción beta cuantitativa en 48 horas. Si esa fracción cuantitativa en 48 horas se mantiene en meseta, no se duplica, es un ectópico. Porque en un embarazo normal se va duplicando cada 48 horas la gonadotrofina coriónica. También es un dato importante cuando tengamos dudas en los diagnósticos. Bien, entonces, los exámenes complementarios más importantes para llegar a un diagnóstico de un embarazo ectópico, aparte de la gonadotrofina coriónica cuantitativa, es la ecografía transvaginal.
En la ecografía transvaginal va a indicar de que la cavidad uterina está vacía, no hay saco gestacional. Y va a haber una masa en uno de los anexos. Entonces, eso es embarazo ectópico. También se puede realizar la laparoscopía diagnóstica, que actualmente es el gold estándar para confirmar. Y también la culdocentesis confirma el hemoperitoneo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Puede tratarse de tumores de ovario, puede tratarse de un cuerpo lúteo hemorrágico, puede tratarse de una apendicitis aguda, de una litiasis renal, de un proceso inflamatorio pélvico o una infección urinaria. El tratamiento. ¿Qué debo hacer con una paciente con embarazo ectópico? Voy a tomar dos conductas. Una conducta expectante y una conducta quirúrgica. ¿Cuándo yo tomo una conducta expectante? Cuando las cifras de la gonadotrofina coriónica descendientes valores o inferiores a 1000. O sea, cuando estas fracciones cuantitativas van descendiendo. ¿No? Van descendiendo. 2. Cuando tenga una localización tubárica. Es decir, yo puedo tomar una conducta expectante en un ampular, en un ísmico, pero no puedo tomar una conducta expectante, por ejemplo, en un embarazo ectópico roto. ¿No? No en el peritoneo. Y cuando hay una ausencia de actividad cardíaca. Y cuando el diámetro del saco gestacional, o sea, del embarazo ectópico, es menos de 4 centímetros. Todos estos datos yo los voy a encontrar a través de una ecografía. Cuando tenga estos requisitos, yo puedo tomar una medida de conducta expectante. Si tomo el tratamiento médico expectante, ¿qué voy a usar? El metotrexato. ¿Y qué es el metotrexato? Es un agonista del ácido fólico que va a inhibir la síntesis de las purinas y las pirimidinas, lo que esto va a interferir en la síntesis del ADN y la proliferación celular. De esta manera va a actuar el metotrexato. ¿Y cuál es la dosis? 1 miligramo kilogramo intramuscular. También se puede usar parenteral o también se puede usar una inyección directa en el saco gestacional. Y esto se usa en días alternos, o sea, pasado un día, 1, 2, 4 y 6. Y debe alternarse con el uso del ácido folínico, 1 miligramo kilogramo. ¿Cómo controlamos la eficiencia o el efecto que está haciendo este medicamento? Con la gonadotrofina coriónica cuantitativa. Se debe pedir al 4º día post-tratamiento. Debe disminuir el 15% de su basal. Y esto significa que hay una buena respuesta. Bien. Entonces, indicaciones de un tratamiento expectante o médico vamos a hacer en todos los criterios aplicados para la conducta expectante. Hemos dicho que el saco gestacional tiene que medir menos de 4 centímetros. Hemos dicho que no tiene que tener actividad cardíaca. Y hemos dicho que el embarazo ectópico debe ser tubárico. ¿Ok? Y no debe tener hemoperitoneo. En gestaciones ectópicas cornuales o cervicales, donde las cirugías producen hemorragias masivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un embarazo ectópico a nivel cornual o a nivel cervical y que mide menos de 4 centímetros y que no tiene actividad cardíaca, yo puedo tomar la conducta expectante. Pero si el cornual y el cervical miden más de 4 centímetros y tienen actividad cardíaca, se va a la indicación quirúrgica. ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso del metotrexato? No podemos usar en aquellas pacientes que tienen enfermedades pulmonares, como fibrosis pulmonar, en enfermedades hematológicas o de coagulación, trombocitopenia, anemia severa, leucopenia,
Lo podemos usar en las pacientes con úlcera péptica y en patologías hepáticas. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico se puede hacer por vía laparoscópica y por vía laparotomía abdominal. Se elige la vía laparoscópica solo en pacientes que están hemodinámicamente estables. Yo no puedo hacer vía laparoscópica en una paciente que está inestable. A esa paciente yo le ofrezco un tratamiento conservador. Y si es que el saco gestacional es menos de 4 centímetros y se va a conservar la trompa, a eso se llama salpingotomía y extracción del contenido. Y a veces también se puede hacer por esta vía el tratamiento radical, o sea, sacar toda la trompa, salpingectomía se llama. Y por vía laparotomía abdominal, tengo que hacer a pacientes que tienen un compromiso hemodinámico, también puedo hacer la técnica de salpingotomía o salpingectomía. Y el tratamiento radical se realiza una histerectomía en embarazos ectópicos cervicales y cornuales. Muy bien, chicos. Entonces, eso es el tema. Eso es el tema referente a las hemorragias del primer trimestre. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pues estoy dispuesta a poder contestarlas. Muy bien, parece que no hay preguntas, el tema está claro, está entendido. Pues que tengan un buen día, termino la clase. Hasta otra oportunidad.